A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Guayquicuna, Panecuna, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichis, Marique, Guairo, Sinches, Surfui, Yapanchis, Rimeñen, Escapeña, Tarico Sánchez, Conampaca, Ricky, Allichanta, Caineyuncha, Iriki, Pararin. Amigos oyentes, hay precipitación pluvial que se viene registrando a nivel de toda la región sur del país. Que tengan un buen día y lógicamente como cada mañana, pues bueno, apresurarse porque los estudiantes tienen que llegar temprano a sus instituciones educativas. Muy buenos días, reciban el saludo de Javier Chejia, el día de hoy en la compañía de William Guaman. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del informativo Willaricui y Mainal. Guayeguna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncangunapa, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 5 de abril del año 2023. Estamos a puertas de, estamos en Semana Santa, mañana inicia el feriado largo, Javier. Así es, y bueno, estamos en la semana de reflexión, semana en la cual lógicamente a través de nuestra emisora también estamos compartiendo mensajes de reflexión más adelante con las madres del convento de Akira. Amigos oyentes, el día de hoy en el informativo Willaricui vamos a hablar diversos temas, entre ellos el día de ayer la población organizada se ha movilizado en el distrito de Tambobamba con la intención de que los pasajes de transporte interprovincial y urbano puedan bajar, considerando de que los pasajes, amigos oyentes, pues bueno, se han ido elevando en el transcurso de los últimos meses. Ayer la población se ha movilizado, hubo reunión de parte de las autoridades, de los dirigentes con los señores transportistas. Esto llegó a buen camino, no hubo mayor, dificultad. Lo cierto es que parte de la conversación ha sido el resultado de que el tema del costo de pasajes pueda disminuir en Tambobamba. Esto estamos hablando del pasaje que normalmente uno utiliza rumbo a la ciudad de Cusco. Lo importante es que se llegó a un buen acuerdo y también que hay entendimiento entre ambas partes. Hay que escuchar siempre en un proceso de negociación, de diálogo, a las partes involucradas, en este caso los transportistas y la población que se quejó precisamente por el alza de los pasajes. Bueno, y los transportistas también argumentan de que el combustible se ha elevado, esto a raíz también de la crisis económica y política por la que todavía atraviesa nuestro país. Y sin duda esto todavía va a continuar. Entonces es importante llegar a un consenso, a un equilibrio, y eso es resaltable en Tambobamba. Así es, William, y es importante recordarles, amigos oyentes, que el pasaje desde Tambobamba a Cusco, viceversa, se cobraba 50 soles. Ha habido un acuerdo el día de ayer. Han decidido bajar a 45 soles. En el caso de autos, William, es normal, ¿no? Lo que se estaba cobrando era de 40 soles. Lo cierto, en este caso, ahora, en el caso de combis, mil disculpas, William, en el caso de combis, de 40 soles están bajando a 35 soles, que hace un poco más accesible, ¿no? Definitivamente la población, hay mucho, por eso digo, ¿no? Que como población de la provincia de Cotabambas, pertenecemos a la región de Apurímac, pero ¿con quién interactuamos más? ¿O con quién estamos más cerca? ¿Dónde llegamos con más facilidad? Pues bueno, es a la ciudad de Cusco. Y justamente este tema del día de ayer, pues bueno, se ha resuelto de buena manera, porque al final se ha decidido bajar 5 soles en el tema de autos y también en el tema de combis, el pasaje de transporte desde Tambobamba hacia la ciudad de Cusco. Bueno, y normalmente el tránsito que desarrollan nuestros amigos de transporte hacia Tambobamba es por la zona de Hualpachaca, ¿no? Cotabamba, Hualpachaca, se van hacia la zona de Chinchaypugio y
salen hacia Anta, interactuando, como indicas, con la ciudad del Cusco. Bueno, han bajado los pasajes. Bueno, y ojalá esto se mantenga en el tiempo. Hay que también entender a nuestros amigos transportistas que nos brindan este servicio. Bueno, el combustible, como habíamos indicado, ha subido. Pero importante, el acuerdo, el diálogo que se arribó ayer. Hubo una movilización, ¿no?, por Tambobamba, con respecto a este tema. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, en el plano nacional, el día de ayer el Congreso de la República, pues bueno, ha estado muy atareado. Hablaron sobre la posibilidad de debatir la moción de vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. El Congreso de la República dijo que no se va a llevar a moción de... Bueno, esta moción se rechazó con 64 votos, 37 a favor y 10 en abstención. Por otra parte, amigos oyentes, el Congreso de la República también en pleno rechazaron la moción de censura contra el ministro del Interior por operativo en la Universidad San Marcos, tampoco, digamos, para los intereses de los que estaban tratando de censurar al ministro, pues bueno, no llegó a buen puerto. Por otra parte, Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, dice lo siguiente: renunciar en este momento sería un acto irresponsable y cobarde como ministro de Defensa. Lo cierto que hay dos ministros en cuestión, bueno, uno ya que... entre comillas se salvó. Hablamos del ministro del Interior, que ayer, precisamente tras una sesión ardua, amplia en el Congreso de la República, se rechazó pues esta moción de censura. Lo cierto es que también el Vicente Romero también era cuestionado por el Congreso debido al trabajo de la Policía Nacional para controlar las manifestaciones registradas entre los meses de diciembre y marzo contra la presidenta Dina Boluarte. Bueno, ahí está el tema, amigos oyentes, y un datito más en el plano deportivo, William. El día de ayer se ha iniciado, digamos, ya los encuentros de la Copa Libertadores. Alianza Lima, pues bueno, yo creo que sí tuvo opciones para remontar el encuentro ante Atlético Paranaense. Un duro partido, ¿ah? Duro partido que se dio ayer en el estadio El Matute, 5 de la tarde, con un Alianza Lima con un mejor planteamiento. Después de muchísimos años hizo de alguna forma respetar su casa. Bueno, no obtuvo el resultado positivo, pero ahí está el Alianza Lima, que ayer empató con el Atlético Paranaense jugando de local. Hoy juega el Sporting Cristal, también continuando la secuencia de partidos de equipos peruanos que enfrentarán esta Copa Libertadores. Hoy el Sporting Cristal enfrenta al Fluminense de Brasil. Va a estar Marcelo, que estuvo en el Real Madrid, y por supuesto también grandes estrellas del fútbol brasileño. Creo que Cristal es el mejor equipo, ¿no? Creo que sí, ¿no? A nivel, digamos, de equipos peruanos, creo que tiene buen plantel. El mejor plantel se puede decir, ¿no? Creo que tiene Sporting Cristal. Pero vamos a ver cómo va a ser la actuación. El encuentro es 7 de la noche. 7 de la noche. En el Estadio Nacional. Vamos a disfrutarlo en todo caso. Perfecto. Amigos oyentes, estamos en el informativo Guillaricoy, edición correspondiente a hoy, miércoles 5 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Y con esta previa, amigos oyentes, estamos arrancando el informativo Guillaricoy y vamos con la frase de la semana, William. Así es, vamos con la frase de la semana. Atención, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Repetimos la frase, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy se recuerda el Día de la Cirugía Peruana. Bueno, en el año de 1538, Hernando Pizarro vence a Diego de Almagro en el campo de las Salinas. Almagro es hecho prisionero y llevado al Cusco, donde es juzgado y condenado al garrote. En el año de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto le declara la guerra al Perú, iniciando la 40 Guerra del Pacífico, un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra la República Peruana y la República de Bolivia. También se le ha denominado la Guerra del Salitre. En el año de 1992, el presidente Alberto Fujimori cierra el Congreso e interviene el Poder Judicial en lo que se conocería como el autogolpe o también disolver. Sí, ¿no? ¿Se acuerda de esa frase? 1992. Claro, hoy 5 de abril.
Sí, pues por eso, ¿no? Decía usted, William, ¿no? Hoy es una fecha... Hay algo hoy que no recordábamos. Ahí está. En el año 2008, un día como hoy, amigos oyentes, en faustosa ceremonia realizada en la Catedral de Lima, se casa el tenor Juan Diego Flores y su novia Julia Tape. La ceremonia fue dirigida por el cardenal Juan Luis Cipriani. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Así es, amigos oyentes, nos vamos rápidamente a nuestros titulares en la mañana de hoy. Atención, ayer la población tambobambina se movilizó pacíficamente por el alza de pasajes de transporte de personal interprovincial y urbano, teniendo en cuenta que el precio del combustible progresivamente se viene normalizando y no es justo que los pasajes estén duplicados por las últimas manifestaciones sociales, indicaron los que participaron de esta marcha. Bueno, consecuencia. Y marray corek, huelga con arroz canchray corek. No cachallanches manta lachtamasecona. Frente a este malestar, luego de una larga reunión, un debate, acordaron en rebajar el costo de los pasajes de Tambobamba a Cusco y viceversa, de 50 a 45 nuevos soles en auto y de 40 a 35 nuevos soles en combi. Por otro lado, en la ruta Tambobamba a Chalhuahuacho y viceversa, acordaron rebajar el costo de los pasajes de 13 a 11 soles. Más titulares en el informativo Willaricui. La Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, inauguró la Escuela de Canto y Música Flor de Cantu, con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos, generar cultura y cultivo del folclor en el distrito, promoviendo además el desarrollo humano y social de la población a través de artes ancestrales. 6 de la mañana con 48 minutos. Mientras tanto, la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Apurímac pone de conocimiento a toda la población del distrito de Mara, en especial a los posesionarios de la Unidad Territorial de Chuzapata, que a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales, desde el día 6 de abril se realizarán los trabajos de empadronamiento de los posesionarios, linderación y verificación de explotación económica de predios en esta localidad. Más titulares, amigos oyentes, y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Grau logró que el Poder Judicial condene a 3 sujetos que abusaron sexualmente de una menor de 16 años, a quien hicieron tomar licor y aprovecharon de su estado de inconsciencia. El hecho se registró en el distrito de Progreso y se trata de Emerson Villegas Galloso, que fue condenado a 23 años de cárcel, mientras que sus compinches, en este caso Jonathan Torres Piñares y José Tito Quispetera, purgarán 18 años, además de pagar una reparación civil de 21,000 soles. Bueno, hay que decirlo clarito los nombres, porque son sujetos que han sido condenados por abuso sexual de una menor de 16 años. Deberían cortarle alguito más de repente, sí, de la mano, del pie o de otra parte del cuerpo, ¿no? Bueno, William, definitivamente, porque bueno, este tipo de actos es totalmente condenable. Repudiado, amigos oyentes. 6 de la mañana con 50 minutos. Soctoras Totamantan Pescachunca Yupañoña Guaycaicuna Panecuna. El día de hoy, a través de nuestras repetidoras en Tambobamba, en el distrito de Mara, a través de Radio La Grande en Chumbivilcas, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabamba. Se escuche bien, la Municipalidad Distrital de Belille, en la provincia de Chumbivilcas, hoy inaugura el local comunal en la comunidad de Hatun Collana a las 11 de la mañana. Para ello están convocados los pobladores de dicha zona para recibir con gratitud la gestión de estas obras que beneficia a toda la comunidad. Mientras tanto, en Chumbivilcas también la Municipalidad Distrital de Colquemarca, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico y en articulación con el Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción, pone en venta pescado y conservas a precios económicos, el mismo que se atenderá mañana jueves en el local de Serenazgo desde las 8 a 12 del mediodía. A comer pescado
en Colquemarca. Y justo en Semana Santa, Perfecto, William, cuanto más lo necesitamos, ¿no? Momento propicio. Perfecto. 6:51 a.m. Titulares en el plano regional juramentan integrantes del grupo de trabajo para erradicar violencia contra la mujer en Apurímac. A propósito de esta actividad, en el periodo enero-marzo de 2023, según cifras de este centro, Apurímac se registraron 379 incidentes de violencia, de las cuales 91.6% corresponden a mujeres, 374 casos y 8.4% varones, es decir, 32 casos. Vamos con más titulares. Atención, amigos oyentes. Nuevo director del INDECI Apurímac, Roberto Vidal Abarca, afirma que es tambobambino de nacimiento y no cusqueño. Manifestó que al terminar su secundaria emigró con su familia a la vecina región y es la primera vez que trabaja en Apurímac, aclarando así las versiones que en las últimas horas circularon por diferentes medios locales donde se daba cuenta de su origen cusqueño. Se trata del señor Roberto Vidal Abarca. Bueno, por el apellido automáticamente, ¿no? Sacamos pues que es apurimeño, claro, cochabambino, ¿no? Definitivamente. Pero al margen también del apellido de la persona, yo creo que si son excelentes profesionales, porque excelentes profesionales apurimeños también ocupan cargos importantes en la región cusqueña, arequipeña. Sí, pues sí. Entonces no habría problema. Pero bueno, ahí está la aclaración del señor pero Roberto. siempre hay ese tema, William, ¿no? De que, bueno, uno de la tierra debería de estar en el cargo. Pero bueno, amigos oyentes, si no cumple los requisitos, si no, digamos, está con la capacidad, pues bueno, tenemos que buscar a otro profesional de otra localidad. 6:52 a.m. Llachtamasicuna Uyarichis, neumonía, deja 9 muertes en lo que va del año en la región de Puno. Hasta el momento se han confirmado 158 casos según el Ministerio de Salud. La neumonía es una enfermedad prevenible. Sin embargo, hasta la semana epidemiológica, 6 en la región de Puno han producido 9 muertes y 158 casos confirmados según el Ministerio de Salud. Mucha atención y a tomar reflexión también, alguna panaicuna, bueno, padres de familia, siempre consideración sobre estas informaciones que alcanzamos, porque la neumonía no solamente es en esta región, se puede prolongar en otras localidades y por supuesto estas gripes ahora que nos dan, Javier, ya no son las mismas. Vamos con más informaciones. En Juliaca, atención, sujeto que secuestró para violar a adolescente de 13 años es enviado a prisión, claro, como tiene que ser. El acusado tiene 39 años y captó a la menor vía Facebook. Lo hizo venir desde Conima y la tenía encerrada desde el 14 de marzo. Así que por favor, padre de familia, taitamama, esté muy atento. Su hijo, a través de este aparato, de este smartphone, del celular que usted tenga, pues bueno, puede estar interactuando con otra persona que tiene intenciones malas, como en este caso. 6:54 a.m. Mientras tanto, en Puno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio a conocer que la salud de la enfermera víctima de violencia física y sexual ha mejorado y por eso ayer fue trasladado al Hospital Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María en Lima. A través de un comunicado, el Ministerio, en este caso de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, destacó la coordinación entre el Ministerio de Salud y también Salud. Vamos con más titulares. En Arequipa, la policía incauta mercadería de contrabando valorizada en 15,000 soles. Hallaron productos como harina, aceite, bolsas de gelatina en vehículos en el distrito de Cerro Colorado. Socorro Sutamantan, Pescachunca, Pesca Yupañoj. Titulares en el plano nacional. Congreso rechazó debatir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. La moción fue rechazada con 64 votos en contra, 37 a favor y 10 abstenciones, por lo que el recurso que buscaba la vacancia presidencial por las muertes en las protestas fue archivado. Ahí quedó. Hasta ahí nomás llegó. No hay más, o sea, Manancancho y Maps. Dina Boluarte va a continuar, parece que hasta el 2026. El tema también de la adelanto de elecciones no se toca para nada. Bueno, están jugando en pared el Ejecutivo y el Poder Legislativo, dicen muchos opositores, bueno, al régimen de Dina Boluarte. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y el Pleno del Congreso también está interpelando a ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. El ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta responde 3 pliegos interpelatorios que suman en total
54 preguntas. Vamos con más información en el plano nacional. El Pleno del Congreso rechazó moción de censura contra ministro del Interior por operativo en la Universidad Mayor de San Marcos. Vicente Romero también era cuestionado por el Congreso debido al trabajo de la Policía Nacional para controlar las manifestaciones registradas entre diciembre y marzo contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Además, también en el ámbito internacional, estamos en nacionales, ¿no? Con Rocío Torres, que podría recibir de 2 a 8 años de prisión por cobrar cupos a sus trabajadores. Rocío Torres es una congresista de la República. Según Procurador General Daniel Soria, ha anunciado que la institución había presentado la denuncia respectiva contra la congresista por el delito de colusión debe ser. Sí, la señora, le cobraba, ¿no? A sus trabajadores, la señora a través congresista. De un sobrino. Sí, al final el dinero ingresaba, digamos, a las cuentas del sobrino, ¿no? Imagínate, esa es una perlita nomás, para muestra, un botón. Pero lo que pasa en el Congreso de la República. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información en el plano nacional. Jainer Alvarado será recluido en el penal Miguel Castro para cumplir prisión preventiva. El exministro deberá cumplir la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial. Según la investigación fiscal, Alvarado López era uno de los operadores del expresidente Pedro Castillo y se encargó de direccionar millonarios proyectos desde el sector que él manejaba. Para un político, para un personaje debe ser terrible, ¿no? Digamos, ser, en este caso, investigado y puesto en prisión. Porque ayer fue enmarrocado y llevado a Ancón. No es cualquier centro penitenciario, también es un lugar muy crítico, ¿no? Allá en Castro. Bueno, ahí está Jainer Alvarado, quien anteriormente, hace unos meses atrás, gozaba de poder. Bueno. Vamos al ámbito internacional, los titulares, amigos oyentes, atención. Juan Guaidó denuncia una presunta orden de captura por decisión de Nicolás Maduro. Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. Te digo, no va a pasar, dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales. Mientras tanto, amigos oyentes, el gobernador de Florida, del republicano Don DeSantis, firmó la ley que permite portar un arma de fuego sin necesidad de permiso estatal, una normativa fuertemente criticada por los demócratas. Mientras tanto, amigos oyentes, sube a 7 muertos el balance del sismo en Papúa Nueva Guinea. El balance del potente sismo que sacudió Papúa Nueva Guinea subió a 7 muertos este martes, después de que los equipos de emergencia detectaran con comunidades remotas afectadas por este gran sismo. Y por otra parte, amigos oyentes, en el plano internacional, especialistas de la FAO sobre la gripe aviar dicen lo siguiente: la capacidad del virus de infectar a humanos es reducida. André González, oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad Animal y Biodiversidad de la FAO, en un medio de comunicación habló sobre el tema de la gripe aviar H5N1. Vamos a los titulares en el ámbito deportivo. Alianza Lima empató a 0 goles por lado con el Paranaense en la fecha número 1 de la Copa Libertadores en el Alejandro Villanueva, el Matute. Alianza Lima igualó sin goles ante el Paranaense por el grupo G de la Copa Libertadores. Pudo haber goles, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Yo vi una muy clara de Alianza Lima, ¿no? Tenían la opción de, cuando ya expulsaron al capitán del Paranaense, había una opción muy interesante de gol. Con Reina sí. Y también Sanelato, que entró, es un buen delantero, peruano paraguayo. Casi anota su gol, bastante jovencito. Y con complicidad William del alcanzabolas. Ah, sí, porque fue clave, ¿no? Rapidísimo. Pero no aprovechó el jugador de la Alianza. Sí, Y nuestro colega Guillermo Recharte perdió su apuesta. Sí, perdió la apuesta, se estuvo jalando los pelos. Ha sufrido todo el encuentro deportivo. Por momentos, ¿no? Ahí se veía también buena actuación del equipo blanquiazul.
Amigos oyentes, por otra parte, en el plano deportivo, dice lo siguiente: no soy culpable. ¿Quién dijo esto? En sus declaraciones y en su descargo, Manuel Burga, tras ser sancionado por el Comité de Ética de la FIFA, Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue castigado por la FIFA y no podrá participar en ningún tipo de actividad relacionado con el fútbol. Bueno, ahí está pues Manuel Burga, bien popular, ¿no? Lo reeligieron, ¿no? Estuvieron casi 10 años estuvo al mando de la federación y nunca pudimos clasificar a un mundial. Sí, pues miren. Bueno, y dura derrota, Ayer Perú cayó 4-0 en manos de Paraguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub-17. Bueno, íbamos a organizar el Mundial Sub-17, ahora está desarrollándose el Sudamericano, porque Perú tiene que luchar su posibilidad de clasificación, pero con esta derrota ya prácticamente le dijo hasta otra oportunidad. ¿Qué pasa en las divisiones menores de la federación? No tenemos buenos resultados. Bolivia nos ganó en la primera fecha, descansó Perú y ayer cayó por 4-0 ante Paraguay. Bueno, y ahí recuerdas la frase de el Tigre Gareca, ¿no? Cuando decía, ¿no? Se tiene que trabajar en las divisiones menores. Perú tiene que trabajar en las divisiones menores, porque mira, ni en la sub-20 ni en la sub-17, digamos, no puedes ver, digamos, a un Cuevita, no puedes ver a un Culebra, no puedes ver a un Aquino, no hay nada de eso, William. O hasta un portero, como pues, Galese. Sí. Cuando son estas categorías las que ya van a arrojar jugadores para el equipo mayor, para la selección absoluta, como le llaman. Entonces tienen que darle la mayor importancia. Ahí hay unos chispazos de 1 o 2 jugadores cuando debería haber más cantera para nuestra selección peruana. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes, pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de más. John Cruz de acá del sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a esto. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abanqué saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia de clases capaz, en la canto, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, desde que todos unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 8 minutos. William, hoy miércoles santo. Estamos en Semana Santa y lógicamente en nuestra programación de la emisora estamos compartiendo, pues bueno, mensajes de reflexión justamente en esta fecha de Semana Santa. Bueno, bonita semana en realidad. Empezamos con el lunes santo, con varias actividades litúrgicas que desarrollan normalmente las parroquias a lo largo y ancho de nuestro país. Con, digamos, bastante dedicación en algunas localidades. Pero jueves, viernes santo son días de mucha reflexión y por supuesto también de solidaridad. Así es, William. Vamos en todo caso, amigos oyentes, a recibir la palabra para el día de hoy y el mensaje de reflexión desde el convento de Akira. Estamos con la Madre Salesa para toda la provincia de Cotabambas. Madre, ¿cómo está usted? Buenos días, adelante, le escuchamos. Queridos hermanos, gracias a todos ustedes que vamos sintonizando la Radio Surfui. Realmente para toda la provincia de Cotabambas y para todos aquellos nuestros hermanos, también de todas las zonas de Chumbivilcas y aquellos que nos sintonizan. Muy buenos días a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Hoy, miércoles santo, venimos dando la explicación de la palabra de Dios. Pues hay tantas lecturas, hay tantas explicaciones de tantos autores, pero la palabra mayor, la palabra más grandiosa de vida,
es la de Jesús. Por eso en esta mañana, cuyasca hermano y cuna, kaitaitanchis palabranta compartisunchis, ¿ya? Kunan miércoles santo, taitanchis, la panchista, guajaguasianchis, ariluna cananchispa. Hoy miércoles, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25, nos da a conocer acerca de 3 acontecimientos. Tenemos 3 acontecimientos. Uno es la traición de Judas. Ya Jesús anuncia delante de sus 12 apóstoles la traición de Judas. Y ahí viene la interpelación de cada uno con la pregunta, ¿seré yo, Señor? Y también tenemos los preparativos ya para la cena pascual, cuando Jesús envía a sus apóstoles para que vayan a la casa, dice así como dijo el domingo de Ramos, vayan a tal sitio y encontrarán allí un burro con su borriquito y me lo traen. Y ahora lo mismo les dice, vayan a la casa de fulano de tal y díganle que el maestro dice que en tu casa celebraré la cena de Pascua. Y como tercera escena tenemos también ya propiamente la cena de Jesús con los 12 apóstoles. Ya, entonces ahora vamos a dar una pequeña lectura acerca de lo que es de Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y os lo entregaré? Ellos se asignaron 30 monedas de plata. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Le respondió, id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Luego tenemos el anuncio de la traición de Judas. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, yo os aseguro que me entregará uno de vosotros. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito en él. Pero ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarlo, ¿soy yo acaso, Señor? Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, habiendo escuchado el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 25, el Señor nos está hablando de estas 3 escenas. Pero vamos a resaltar aquí la palabra entrega. ¿Qué diferencia hay? Vemos, queridos hermanos, a Judas. Dice que lo entrega por 30 míseras monedas. ¿Cómo es la ambición del ser humano? Que no le importa quién fuera, su padre, su madre, su hermano, su maestro, su amigo, a cualquiera es capaz de traicionarlo por míseras monedas que hoy es y mañana ya no es. Y no nos damos cuenta a veces que nuestras acciones malas son las que nos acompañarán eternamente, o las acciones buenas. Por eso,
Judas en 3 años no aprendió nada. Fue un mal discípulo, realmente como a veces hay. Entonces ahora, dispuesto a entregarlo, no le importa. Entrega, ese término, entrega, lo entrega a Jesús. Un término negativo, ¿por qué? Porque él va a utilizar este término de entregarlo, de traicionarlo. Y ahora vemos otro pasaje. En la última cena, Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús anuncia que se entregará por cada uno de nosotros. Entregará su vida, entregará en sacrificio su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia, hermanos? Miren el término entrega. El otro lo entrega con traición, como símbolo de traición, símbolo de infidelidad, símbolo de una puñalada por la espalda que a veces se da al ser que amamos. En cambio, Jesús, el inocente, también nos enseña cómo uno puede entregar su vida, cómo uno puede entregarse a los demás. Y esto mismo, queridos hermanos, para cada uno de ustedes que nos están escuchando, tanto como pareja, como padre, frente a sus hijos, tanto como los hijos frente a sus padres, debe existir esta entrega, este sacrificio, este amor desinteresado por el ser que amamos. Jesús no le importó nuestros pecados. Él quería salvarnos, quería vernos felices a todos. Pero como él mismo lo dirá muy tristemente, no todos nos vamos a salvar, porque no todos queremos ser salvados. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, sean buenas o malas. ¿Qué estamos haciendo en este momento con nuestra vida? A ver, estamos haciendo como Judas, por la ambición, por el egoísmo, por el crimen, por el asesinato. Estamos destruyendo nuestra vida por las envidias, por los rencores, que a veces siempre yo les digo a todos mis hermanos feligreses, a veces hasta nos peleamos por la pata de una vaca, ¿no es así? Y al final, ¿qué vamos a llevar, hermanos? Discutiendo con nuestros propios hermanos de sangre, con nuestros vecinos. Mire, esas actitudes son de Judas que son capaces hasta de perder su alma por lo que sea, por un pedazo de terreno, por un pedazo de una casa, por la pata de una oveja, peleando, queridos hermanos. En cambio, la actitud de Jesús, que nos enseña a entregarnos, a sacrificarnos, a amar a los demás hasta entregar mi vida. Eso es, qué hermoso es ver parejas que se aman, que se sacrifican unos por el otro, sin mirar ni qué es lo que tiene, sino mirándole a la persona que es. Eso es amor verdadero. Ese es un amor para todo, sea varón o mujer. Ama al ser que está a tu lado por lo que él es, no por lo que tiene. Porque si tú estás realmente a su lado por lo que él tiene, por su plata, por su camioneta, por sus cosas, por su profesión, olvídate, ese amor no dura. Eso no es amor, simplemente es un interés. El amor dura para siempre, en las buenas y en las malas. Si de joven lo conociste, guapo, y de acá quién sabe, ya unos años, ya está todo envejecido, o envejecida, la pobre desmoldada. Hay que amarlo así, porque Jesús así nos ha amado. Entonces, también los hijos a sus padres. ¿Por qué tenemos que olvidarlos? ¿Porque son sencillos? ¿Porque son humildes? No, hermanos. Tenemos que seguir acordándonos de nuestros padres donde estemos.
porque gracias a ellos somos lo que somos. Nunca nos olvidemos de ellos. Y padres, tampoco abandonen a sus hijos. Velen por ellos. Hoy son niños, hoy son jóvenes, y tú tal vez estás todavía con todo el vigor. Mañana serás viejo y anciano, que necesitarás de ellos. Eso es el Señor lo que nos dice el día de hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida en estos momentos? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cómo respondes tú al llamado de Dios? Hermanos, respondamos a Dios con sinceridad, con humildad y franqueza. Solo así Dios bendice a aquellos que se entregan con mucha sinceridad y con mucho amor. Muy bien, pues agradeciendo, Cuyasca hermano Icuna, a la Radio Surpuy, al señor Guillermo, al señor Javier. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder compartir por lo menos estos 10 minutitos y bendiciones a cada uno de ustedes, Cuyasca hermano Icuna. La verdad, pajarin camacha, pajarin jueves santuña. Kunanta itan suwajawasianchis. Sumachta, vidaikita tiyay. Sumachta, runa masikiwan, hermano kikunawan tiyakusunchis. Amaña, Judas hinachu, kolkeray kuchu, majanakusunchis tiwampas. ¿Ya? Bueno, pues hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, don Javier. Que Dios los bendiga a todos en esta Semana Santa. Nosotras desde Akira, las madres, seguiremos compartiendo con ustedes. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Madre Salesa. Le agradecemos. Hasta el día de mañana. Dios bendiga. Muchas gracias. Siete de la mañana con 22 minutos, 7 con 22. Bueno, palabras de reflexión de la hermana Salesa desde la parroquia de Akira, ¿no? Sí, sí, desde el convento de Akira. Importante lo que nos dice, ¿no? Tenemos que estar en unión, en confraternidad, en reflexión, porque de eso se trata esta Semana Santa. Y por supuesto, también acudir a nuestros seguramente centros de oración en la misma fe que podamos tener o profesar cada uno de nosotros. Un gran abrazo para nuestros amigos que por supuesto escucharon a la hermana Salesa desde la parroquia de el distrito de Akira. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, vamos al desarrollo de más informaciones. Atención, estamos llegando a través de nuestras redes sociales, estamos en el Facebook, en el YouTube y por supuesto usted si quiere interactuar con nosotros puede hacerlo a través del número de nuestro WhatsApp, el 974-782420, es el celular de nuestra emisora Surfuy, la voz de todos. Además también estamos llegando a través de nuestra emisora Poder Chasqui en Cotabambas y La Grande en Chumbivilcas y en nuestra señal habitual en los 810 de la amplitud modulada Radio Surfuy, la voz de todos. Muy bien, William, a esta hora de la mañana vamos con más información desde el distrito de Coyurqui, y es que la municipalidad de esta localidad, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, han inaugurado la Escuela de Canto y Música Folclor de Cantu, con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos, generar cultura y, bueno, lógicamente el cultivo del folclor en esta localidad. Estamos ya a través de la línea telefónica con Sandra Paliza. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a todos los oyentes de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, un gusto y un agradecimiento especial a su radio y a la sintonía por siempre estar pendientes de todas las actividades que realiza la Municipalidad Distrital de Coyurqui en gestión con su alcalde, el profesor Pris Valencia Bárcena. En estos momentos le hago pase a mi compañero, al subgerente del área de desarrollo social, quien le dará los alcances de las actividades que se ha venido realizando entre el lunes y entre el día martes. Con ustedes, el licenciado Óscar Cáceres. Muy buenos días, estimado periodista, y aprovechar la oportunidad para saludar a través de las ondas radiales a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, que es una provincia bastante extensa, con una rica historia y sobre todo con bastante importancia de manifestaciones culturales.
En ese sentido también quería manifestar de que desde el distrito de Coyurqui, gracias a la voluntad política del profesor Pris Valencia, se ha lanzado ya la inauguración de la Escuela de Canto y Música Flor de Cantu. Perfecto. Bueno, coméntenos de qué se trata, qué especialidades, desde cuándo hay inscripciones, cómo va a ser, cuéntenos todos los detalles. Sí, esta Escuela de Canto y Música está funcionando, se ha lanzado gracias al proyecto de mejoramiento y desarrollo de capacidades folclóricas y deportivas del distrito de Coyurqui. Gracias a este proyecto se está lanzándose la Escuela de Flor de Cantu. Va a funcionar en las instalaciones del Instituto Pedagógico Superior del distrito de Coyurqui en horario de la tarde. A partir de las 3 de la tarde hasta las 5:30, 6 de la tarde va a funcionar la Escuela de Canto y Música, donde vamos a tener profesores de la especialidad de guitarra, charango, mandolina, también vamos a tener profesores de viento, ¿no? Como es quena, zampoña, y también profesores en la especialidad de percusión. Aparte de ello, también estamos desarrollando actividades relacionadas al tema de la danza, ¿no? Vamos a tener también profesores de danza. Y esto va a ser para todo el público, para el público en general. No se va a tener un radio de beneficiarios solamente niños. Hay personas adultas que tienen cierta afición ya al tema de tocar de algunos instrumentos musicales, y lo que queremos hacer a partir de la Escuela de Canto y Música es fortalecer esas capacidades para todo el público en general. Y vamos a sacar resultado de esta Escuela de Música, vamos a sacar 1 o 2 elencos musicales que posteriormente se van a ir presentando en los aniversarios de las comunidades, en ocasiones especiales, en festividades culturales de acá del distrito de Coyurqui. Pongo un ejemplo, por ejemplo, el Día de la Madre ya tienen que tener una presentación. Aparte de ello también, como había manifestado, Día del Padre, Día del Niño, y nuestro pico de mayor presencia tiene que ser pues el 28 de julio. 28 de julio, en la fiesta principal de acá del distrito de Coyurqui, en la plaza de armas y también en el ruedo de acá del distrito de Coyurqui, ellos tienen que hacer su presentación. El elenco de canto y música ahí va a tener resultados y un producto que mostrar, ¿no? Perfecto, señor César. Importante la actividad que está desarrollando la municipalidad distrital, y sobre todo considerando que el distrito de Coyurqui es artístico, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Hemos visto grandes artistas de este distrito salir, digamos, a la palestra, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional. Coméntenos, ¿hay algún pago que tienen que hacer los que van a participar de esta actividad? El único requisito que estamos pidiendo para todos aquellos que tienen cierta inclinación al tema de canto y música es traer una copia de DNI y tener la voluntad y las ganas de aprender a tocar los instrumentos musicales y hacer interpretaciones musicales. Y como usted manifestaba, el distrito de Coyurqui pues es un distrito tradicional, folclórico, costumbrista, y de aquí pues han nacido grandes artistas. Nosotros queremos seguir continuando, ¿no? Cultivando estas hermosas tradiciones y costumbres y continuar con esa herencia cultural que nos ha dejado pues Rosita Gamarra, que es nuestro máximo intérprete en el tema de los carnavales. Y cuánto quisiéramos nosotros que desde la Escuela de Canto y Música nazcan pues más Rosita Gamarra, nazcan también más chancas de Apurímac, que por cierto también en la actualidad tienen presencia a nivel nacional. Y de esa manera nosotros seguir cultivando con bastante orgullo y con bastante efervescencia nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Algo muy importante que tengo que manifestar también, estimado señor periodista, es de que desde el distrito de Coyurqui se está promoviéndose el tema de la cultura, la tradición, el tema de la conservación de nuestra identidad cultural. Y el día que hemos nosotros lanzado la Escuela de Canto y Música, estaba presente una autoridad de carácter regional. Estaba con nosotros el consejero regional Jaime Osorio de Aguilar, quien también se comprometió que desde su despacho, desde el Consejo Regional, a través de las gestiones con el gobierno regional,
se va a promover el tema de la Escuela de Canto y Música no solamente en el distrito de Coyurqui, sino a nivel de toda la región de la Apurímac. Este tipo de autoridades hay que felicitar, porque hay un compromiso serio con nuestra cultura, con nuestra tradición. Y nosotros estamos muy felices de haberlo tenido presente ese día y haber presenciado también parte de nuestra manifestación cultural del Jaguar Fiesta. Perfecto, importante lo que nos manifiesta y sobre todo también ya se está dando los primeros pasos en el distrito de Coyurqui, y esto ojalá que trascienda a la provincia y a la región. El especialista nos comentan a través de nuestras redes sociales, ¿quién va a estar a cargo, digamos, de esta escuela de canto y música y cuáles, digamos, son las cualidades de la persona que va a impartir este taller? Tenemos varios especialistas, uno de ellos va a ser Raúl Rodríguez, que es un músico especializado en los instrumentos de cuerda. Él toca desde violín, desde charango, mandolina, guitarra, hace lectura de las partituras. Él va a ser el profesor especializado en el tema de instrumentos de cuerda. Le va a asistir el profesor Nativilo, que es una persona que ha tenido mucha afición al tema de los instrumentos musicales de cuerda, que le va a asistir el profesor Natividad, que es una persona muy reconocida acá en el distrito de Coyurqui, y el maestro va a ser el profesor Raúl Rodríguez. Otra persona que también nos va a colaborar en la Escuela de Canto y Música es el profesor Luciano, quien va a hacer también la asistencia correspondiente. De igual manera también vamos a invitar a otros artistas, ¿no?, de la provincia del Cusco y también de la región de la Apurímac, quienes van a venir y van a capacitar a nuestros estudiantes. Uno de ellos es un profesor que también tiene presencia en la ciudad del Cusco y que tiene su agrupación musical, que son Los Fabulosos. El profesor también va a venir los fines de semana para enseñar temas de canto acá en el distrito de Coyurqui. Otra cosa muy importante también que quería manifestar, estimado señor periodista, que no solamente se va a impartir clases de canto y música, interpretación musical y también dominio de los instrumentos musicales. Ya me adelanto en anunciar, porque ya se ha coordinado con el señor alcalde, va a ir complementado también con clases, ¿no?, de la escuela taurina, ¿no? Y para esto vamos a contar con la presencia de un gran torero profesional que tiene presencia, pues, no solamente a nivel de la región de la Apurímac, sino también de la provincia del Cusco. Nos referimos al torero Alex Paiva, que también ya tiene vínculo laboral con nuestra municipalidad, y con él también vamos a complementar estas clases de canto y música con clases, ¿no?, taurinas, para demostrar que aquí también va a ser el semillero, y de aquí van a salir los próximos novilleros para el 28 de julio, ¿no? Perfecto, está bien. En todo caso, interesante la información, César. Solo en último detalle, entiendo que esta escuela de música, pues bueno, al ser, digamos, abierto para todo el público, se va, bueno, fragmentar en el transcurso por categorías, algo así se podría determinar, ¿no? Para que, digamos, el hecho de impartir clases sea de la mejor manera. Así es. En realidad, más que fraccionar por categorías, lo que vamos a hacer es este servicio que está concentrado en la capital del distrito de Coyurqui se va a desarrollar de manera descentralizada en 3 sectores. Primero, acá en el distrito de Coyurqui, que es la capital, donde vamos a tener todos los instrumentos musicales, y que, por cierto, esos instrumentos musicales también se van a dar de manera personalizada a los estudiantes. Todos los estudiantes que vengan a tocar guitarra van a tener su propia guitarra, los que vengan a tocar charango van a tener su propio charango, mandolina, todo, porque tenemos en gran cantidad de estos instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales que están concentrados acá en la capital del distrito, con los profesores se van a trasladar a 2 sectores muy importantes. Uno es al sector de Vilcaro, donde tenemos también bastante presencia de estudiantes y de aficionados que quieren aprender a tocar esos instrumentos musicales, y también el segundo sector, que es de bastante importancia, es la comunidad de Yahuira, que en la actualidad es un consejo menor. Vamos a hacer este servicio de manera descentralizada, vamos a cubrir el tema del costeo, de movilidad de los profesores y de los instrumentos musicales, para que de esta manera el servicio que nosotros estamos brindando a través de la Escuela de Canto y Música Flor de Cantu, ¿no?, llegue a su gran mayoría, ¿no? Entonces, vamos a aplicar metodologías para el alcance
de este servicio a todo el distrito de Coyulqui. Perfecto, está bien en todo caso. Le agradecemos, licenciado Oscar, por la importante información que nos comparte y lógicamente en beneficio de la población del distrito de Coyulqui. Vamos a estar muy atentos en todo caso al desarrollo de esta importante iniciativa que ustedes tienen. Le agradecemos, muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, estimado licenciado, y una vez aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, estuvo con nosotros el licenciado Oscar Cáceres desde la Municipalidad Distrital de Coyulqui. Están impulsando esta escuela, ¿no? Esta escuela de canto y música, Flor de Canto. Un agradecimiento también a Sandra Paliza, ¿no? Sí, sí. Por la gestión para la entrevista en la mañana de hoy a través de nuestra emisora Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar transmisión de Facebook, William. Vamos a leer los comentarios que ustedes también nos escriben, nos comparten a través de esta plataforma virtual. Bueno, así es. Nos ha escrito Jorge Luis Quirita Huachaca, nos dice en la mañana de hoy precisamente, felicitaciones por el informativo Huillaricu, y atención también, nos ha escrito el día de hoy, Roxana Huacho nos dice buenos días, señores de Radio Surfuy, buen programa, saludos a Irene Arredondo Sanabria, nos dice compañeros del informativo Huillaricu y buenos días, estamos en la semana de reflexión y buen programa. Gilbert Abarca Farfán nos dice, buenos días amigos, la Iglesia Católica también debe predicar con el ejemplo, después de las palabras de la madre, ¿no?, de la parroquia del distrito de Akira. Aide Quispe nos dice, muy buena iniciativa de parte de la Municipalidad de Coyulqui con esta escuela de canto y música. Muy bien, Aide, gracias por tu sintonía. También nos dice, ojalá tengamos este tipo de iniciativas en el distrito de Cotabamba. Se puede dar, ¿ah? Johnny Mamani nos dice, no se logró la vacancia de Dina. Bueno, de Dina Boluarte, bueno, no se pudo. Johnny Mamani también nos dice, lo bueno de ayer es que el Alianza empató por la Libertadores, nos dice Johnny Mamani. Bueno, es Yomaki, ¿no? Sí, bueno, sí, Yomaki. Está bien, ¿no? Ha empatado porque, bueno, la mayoría esperaba de que Alianza Lima pierda, incluso por goleada. Bueno, ha dado un buen partido, amigos oyentes. Hay que ser sinceros con este tema. Johnny nos dice, hoy día toca apoyar al Sporting Cristal. Hoy juega el Sporting Cristal a las 7 de la noche. Son los comentarios a través de el Facebook, nuestra plataforma digital de Radio Surfuy para ustedes. Siete de la mañana ya con 38 minutos, estamos en el informativo Huillaricu, llegando a las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Un gran saludo para nuestros amigos allá en Tambobamba. También nos comentan que nos están escuchando en Chumbivilcas a través de Radio La Grande. Y por supuesto al distrito de Cotabambas estamos emitiendo nuestra señal a través de Radio Poder Chasqui. Un gran saludo para la señora Irene Arredondo. 7 de la mañana con 38 minutos, William, vamos con información a esta hora de la mañana. Mucha atención, distrito de Mara. La Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Apurímac pone de conocimiento a toda la población del distrito de Mara, en especial a los posesionarios de la unidad territorial de Chusapata. Se va a desarrollar a través del proyecto de catastro, titulación y de registro de tierras rurales. El día 6 de abril van a desarrollar trabajos, amigos oyentes. Ya estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Tomás Lobón Camero desde la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal del Gobierno Regional de Apurímac para hablar sobre este tema. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricu. Muy buenos días, señor conductor de Radio Surfuy. Los saludos para nuestra digna audiencia en la provincia de Cotabambas. Sí, estamos atentos para responder sus preguntas, señor conductor. Ingeniero, coméntenos justamente de esta acción que ustedes vienen desarrollando en la provincia de Cotabambas y puntualmente en el distrito de Mara. Sí, bueno, para conocimiento del colectivo y en particular del distrito de Mara, estamos interviniendo en el sector de Chusapa,
Chuzapa 1, Chuzapa 2, nos encontramos en una etapa del levantamiento catastral de los predios rurales con fines de titular. Asimismo, también vamos a intervenir en el sector de Itucaya y Pitic posteriormente. En ese entender, bueno, el gobierno regional pues viene poniendo todo el interés de que un día nuestros hermanos posesionarios sean propietarios y le den valor a sus tierras. Perfecto. Ingeniero, cuando hablamos de esta localidad de Chuzapata, ¿de qué extensión de terreno estamos hablando aproximadamente? Mire, dentro de la titulación masiva que estamos nosotros realizando, no es por una área determinada, es de parcelas que se van sumando y se van sumando continuamente, como le digo, acá en este sector de Chuzapa, como también en Itucaya y Pitic. Muy bien, y ingeniero, sobre el tema de titulación entiendo que se tiene que solucionar varios temas, ¿no? Entre ellos el tema del linderaje, digamos, con otras propiedades y asimismo, digamos, con otras comunidades, incluso otros distritos. Así es, dentro de nuestra función de la subgerencia, nosotros actuamos en una vía pacífica, tranquila, ¿no? No debe haber problemas de colindantes. En ese entender, nuestra función es formalizar y titular. Entonces, cuando usted me indica de que puede haber problemas de colindantes, sí, en la vía pacífica nosotros intervenimos, ¿no? Para eso estamos. Perfecto, y creemos que este trabajo definitivamente, ingeniero Tomás, es un poquito complicado, ¿no? Porque al final se tiene que conversar con la población, llegar a un acuerdo, fundamentalmente cuando hay problemas de limítrofes. Ingeniero, coméntenos en qué consiste, aparte de, digamos, de hacer esta titulación, qué trabajos tiene que hacer la población para que se pueda lograr la titulación de los predios. A ver, nosotros en el proceso de titulación primero hacemos la etapa del diagnóstico, identificamos el lugar, ¿no? Por eso se identificó Chuzapa, Itucaya y Pitic. Posteriormente se hace el levantamiento catastral y todo se hace con la venia de los posesionarios. Con la venia de los posesionarios. Los posesionarios lo único que le pedimos es que tienen que estar presentes en esta etapa del catastro para no tener inconvenientes posteriores de colindantes, por ejemplo, ¿no? Lo otro, qué mejor que los posesionarios conocen los accesos carrozables, los caminos de herradura, los ojos de agua, las riberas de los ríos, riachuelos, qué sé yo, terrenos de entidades del sector educación, salud, del clero. Ellos simplemente tienen que poner la voluntad de estar presentes y atentos con el coordinador del proyecto PTRT3 con quien venimos trabajando, señor conductor. Ingeniero, para este 6 de abril están convocando a esta localidad de Chuzapa para que puedan tener una reunión y puedan hacer las acciones que ustedes vean por conveniente. Sí, hoy día ya están de viaje allá a la zona de trabajo. Ellos se van a encontrar por allá un promedio de 10 días, van a hacer el trabajo de este levantamiento catastral y si en ese tiempo no se avanza, otra vez estamos volviendo hasta avanzar el trabajo que se va a realizar dentro del catastro, señor conductor. Entiendo, ingeniero, que este es un proceso largo, extenso, en la cual está involucrado la propia población, las autoridades, porque al final se va a lograr, digamos, de hacer un saneamiento físico legal de la propiedad y es importante, vuelvo a reiterar, la participación de toda la población. Así es. De igual manera también nosotros intervenimos desde la subgerencia en el proceso de saneamiento y formalización en comunidades campesinas, ¿no? Más allá de lo que nosotros venimos haciendo las titulaciones masivas. Una diferencia de una titulación masiva es que hacemos al barrer todos los predios, ¿no? Todos los predios, por eso no le podía determinar la extensión que se va a trabajar. En cambio hay otra también que se hace la formalización y titulación de predios particulares, ¿no? A petición de parte. Y la otra es en comunidades campesinas. La semana pasada hemos estado por allá por Cotabambas,
y la verdad es de que hay muchos inconvenientes en el tema de comunidades campesinas, pues. Entonces, nosotros lo vemos de cerca, sin embargo, en el fondo hay pues el tema minero, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día pues está en boom, y por ese lado nuestros hermanos tienen ciertos problemas también en cada sector de las comunidades. Perfecto, ingeniero. En todo caso, el llamado a la población de esta localidad de Chusapa. Ahora, a través del WhatsApp nos consulta, ingeniero, ¿qué podría hacer, digamos, una comunidad también está interesado en hacer este saneamiento físico? ¿Cómo podrían coordinar con ustedes para, digamos, hacer las acciones y hacer las coordinaciones necesarias para que ellos también puedan ser, digamos, atendidos? A ver, primeramente respondiendo a la consulta del oyente, le quisiéramos nosotros preguntar, ¿es comunidad titulada? No es titulada. Si la comunidad es titulada, o sea, tiene territorio. Entonces, como tiene territorio, es propiedad privada, donde se nos hace un poquito difícil de poder ingresar. Pero si solamente está reconocida, ahí sí tenemos toda la potestad nosotros para poder intervenir. Entonces, para mayores detalles que podrían tener la persona, que se acerquen ahí al grupo de trabajo que vienen realizando en Chusapa, y están alojados, pues, por supuesto, en la localidad de Mara. De acuerdo, ingeniero, coméntenos. Entendemos que también el Ministerio de Agricultura realiza un levantamiento también de estos predios por el tema agrícola y todo. ¿Cuál es el nivel de concertación, trabajo que están desarrollando ustedes con esta entidad? Mire, el gobierno regional de Apurímac con el Midagri tiene un convenio, y debido a ellos es la presencia del proyecto PTRT3 que ahorita venimos trabajando en la zona, pues, de Chusapa. De acuerdo. Nos parece muy bien, porque eso es importante también darlo a conocer a los pobladores de esta localidad, y esta importante actividad que se está desarrollando precisamente en la localidad que nos ha indicado. Para cerrar la entrevista... Sí, ingeniero, en la parte final nada más consultar de cuándo se van a desarrollar reuniones en Ichucalla y también en Pitique. Posteriormente a los trabajos que se vienen avanzando en Chusapa 1, ahora estamos en Chusapa 1, vamos a bajar a Chusapa 2, y luego pues ya hacemos el trabajo con Itucaya y Pitic. Vamos a estar en constante comunicación para pedirles el servicio también de que se pueda difundir las fechas de la convocatoria para los talleres de socialización. Perfecto, ingeniero. Nosotros vamos a estar atentos en todo caso al comunicado que usted nos puede enviar y nosotros difundirlo a través de nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto. 7 de la mañana con 48 minutos, 7 con 48, volvemos con el informativo Huillarico, y bueno, tenemos entre manos ya una invitación que nos ha llegado precisamente de la municipalidad, en este caso de la municipalidad de Chumbivilcas, la provincial. La municipalidad provincial de Chumbivilcas, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, está invitando a los productores de ovinos del distrito de Santo Tomás a una reunión de coordinación con los consultores de la formulación del proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de la Crianza de Ovinos en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. Esta actividad se cumple el miércoles, hoy miércoles 5 de abril del año 2023, en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial. La hora es a las 2 en punto, 2 de la tarde, se desarrolla esta actividad de esta actividad de mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena productiva de la crianza de ovinos en el distrito de Santo Tomás. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, tenemos comunicado Guaycaicona, Panaicona y Chapas Ricoaxiscaran. Han robado 2 ganados vacunos madres, dice, un chumpi y otro color moro. 3 maltones toritos negros chumpi moro,
Las dos madres llevan la marca EG de la señora Francisca García Cruz. Y la señora es de tercera edad, está muy preocupada por sus ganados. Si alguien tiene información al respecto, nos puede hacer enviar un mensaje, o en todo caso llamar a los interesados, porque hay una interesante recompensa, amigos oyentes, a este número 959-84-1510, repito, 959-84-1510, o también a nuestra emisora. Las vacas son de la localidad de Progreso, 2 vacas madres con la marca Eje y 2, en este caso 3 maltones, toritos, un negro, un chumpi y un moro. Siete de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, vamos a revisar más información. Juramentan integrantes del grupo de trabajo para erradicar violencia contra la mujer en Apurímac. A propósito de esta actividad, en el periodo de enero a marzo del año 2023, según cifras de esta institución de Apurímac, se registraron 379 incidentes de violencia, de las cuales, escuche bien, 91.6% corresponden a agresiones o violencia contra mujer. 374 casos, es decir, el 8.4%, agresiones o violencias hacia los varones, es decir, se han presentado 32 casos. Bueno, vamos al detalle de esta nota. Atención, como parte de las acciones estratégicas orientadas a prevenir, proteger y brindar atención oportuna con miras a erradicar la violencia contra la mujer en Apurímac, el gobernador Percy Godoy juramentó a los integrantes de la instancia regional de concertación para el periodo 2023-2026 con el propósito de promover actividades enfocadas a fomentar una sociedad con igualdad de género. Durante la actividad se procedió a la instalación de este grupo de trabajo para fortalecer las iniciativas de prevención frente a la violencia de género y contribuir con el bienestar de la población, sobre todo de las personas vulnerables de las 7 provincias de Apurímac. Bueno, del mismo modo también se asumieron compromisos a fin de impulsar un trabajo concertado que permita modificar los factores que determinan y condicionan negativamente la situación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y así desarrollar aquellos que incidan positivamente a fin de reducir las brechas de equidad. William, ojo, no solo hay violencia, digamos, contra la mujer, sino también se registra casos de violencia contra los varones. Así es que, pero también los puedes denunciar. Sí, pues. ¿No? En este caso a las instancias pertinentes. Pero estos programas lo que hacen es sensibilizar, desarrollar acciones también para prevenir estos temas, aunque los casos, por ejemplo, de violencia contra la mujer, incluso hay feminicidios que se están originando a nivel de todo el país, se van incrementando año tras año. Entonces se tiene que hacer algo más. Me parece que estos programas de sensibilización, trabajar de repente no solamente ya con las personas vulnerables, sino también a nivel de instituciones educativas, ¿no? Desde los jóvenes de repente, para ir sensibilizándolos y ver qué derechos, qué obligaciones y qué consecuencias también trae, digamos, el generar violencia tanto contra la mujer y como para el varón. 7 de la mañana con 53 minutos a través de transmisión de Facebook. El saludo para Dimas Cabrera. Machi Silva dice: buenos días, Guillermo, saludos a todo el equipo de Radio Surfui. Machi, ese nombre bien bonito, ¿eh? Sí, Machi Silva. Gracias por la sintonía. Vamos con más información. William, 7 de la mañana con 54 minutos. Hay un tema que siempre, entre comillas, es polémico, porque, por ejemplo, se dice que profesionales de un sector y de una determinada zona deberían de trabajar en ese sitio, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces, o como se ha escuchado también aquí en la provincia, William, se habla del hecho de que profesionales cotabambinos deberían de estar trabajando en Cotabambas. Ahora viene, y siempre lo hemos dicho así, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentras ese tipo de profesional dentro de la provincia? Definitivamente habrá que buscar un profesional de otra localidad. Y este caso, William, ha traído cola en el gobierno regional de Apurímac, exactamente en el INDECI, sobre el nuevo director, William. Bueno, cuestionaron, ¿no? Sí, pues. Al señor Roberto Vidal Abarca, diciéndole de que tú no eres apurimeño, ¿qué haces en ese cargo? Esos cargos están hechos a medida de los
apurimeños. Pero bueno, el señor Roberto Vidal Abarca afirmó a los medios de comunicación que es tambobambino de nacimiento y no cusqueño como indicaban. Manifestó que al terminar su secundaria, sí, claro, emigró con su familia a la vecina región de Cusco en este caso, y es la primera vez que trabaja en Apurímac, aclarando así las versiones que en las últimas horas circularon por diferentes medios locales donde se daba cuestión al origen del señor Roberto Vidal Abarca. Bueno, usted es cusqueño, ¿qué hace acá? Prácticamente le decían, ¿no? El nuevo director del INDES Apurímac, Roberto Vidal Abarca León, recientemente designado en el cargo, afirmó que era apurimeño y haber nacido en Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, aclarando así las versiones que en las últimas horas circularon por diferentes medios locales donde se daba cuenta de su origen cusqueño. Bueno, a través también de un contacto telefónico con el programa Titanca Noticias de Radio Titanca, el funcionario manifestó que realizó sus estudios primarios y secundarios en Tambobamba para luego emigrar con su familia a la ciudad imperial. Bueno, reconoció que durante toda su trayectoria profesional laboró en otras ciudades del país y era la primera vez que asumía un cargo administrativo en Apurímac. Hasta el año pasado se desempeñaba como jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Cusco. Bueno, así es. Entonces hay muchos profesionales también, como lo decía, apurimeños, cotabambinos, que laboran en la ciudad imperial del Cusco, también en la ciudad de Arequipa. Bueno, sin cuestionamientos, porque ¿te acuerdas, por ejemplo, de este gobernador regional allá en Cusco, Carlos Cuaresma? Sí, sí. Tiene raíces apurimeñas, ¿no? Sí. Y bueno, ha sido gobernador regional y bueno, no lo han cuestionado. En algún momento también le dicen, pues, ¿no? Tú eres afuerino, no eres de esta localidad, pero si tienen capacidad de poder desarrollar su profesión o la gestión respectiva, tendrán que estar donde les corresponde. En este caso, el señor Roberto Vidal Abarca había trabajado en otras localidades, ¿no? Y bueno, retornó a su Apurímac para servirla desde esa instancia del gobierno regional y bueno, nos parece muy bien. Bueno, está aclarado el tema y ya no cuestionarán seguramente el lugar de procedencia, ¿no? 7 de la no debería, Javier. Bueno, no debería, claro, porque al final estamos dentro del país y cualquier profesional se podría desempeñar en cualquier, digamos, en cualquier región del país. Claro, y los requisitos también para, digamos, acceder o tener un cargo público no necesariamente tienen que ser por jurisdicción o por localidad, sino tienen que ser por capacidad, ¿no? Porque recordemos que por ejemplo, a nivel de organización y de gestión en los gobiernos regionales y municipales no estamos a la altura de las circunstancias, estamos devolviendo dinero al fisco y los presupuestos no son invertidos adecuadamente, entonces tenemos que tomar atención a ese tema y ver más las capacidades, digamos, que antes de estar cuestionando, digamos, el lugar de dónde proceda determinado funcionario. Lo tienen que cuestionar más por su capacidad, no por el lugar de origen. 7 de la mañana con 58 minutos, vamos hasta Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Aquí les Abarca a través de la línea telefónica. Vamos a hablar un poquito de la movilización que se ha desarrollado el día de ayer en Tambobamba con la intención de que el costo de pasajes se pueda rebajar. Ha habido buenos acuerdos, ha habido rebajas. Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, amigo William, amigo David, Javier. Bueno, el día de ayer la movilización pacífica se ha realizado en forma ordenada por las calles principales de nuestra localidad de Tambobamba. Ha habido buena participación, ha habido buena concurrencia de la vecindad del pueblo, de parte de las autoridades también han estado presentes en su mayoría. De todas maneras siempre brilla pues ausencia de algunas autoridades que ya se han mal acostumbrado de no colaborar, de no estar presente, de no apoyar, ¿no? Así que al final de la movilización pues en la Plaza de Armas de Tambobamba públicamente entraron a un diálogo ameno, pacífico, con los empresarios y con las autoridades, con los dirigentes, pueblo en general, en donde se ha llegado pues a un buen acuerdo de rebaja de pasajes, ya definitivamente, ya prácticamente hasta el momento en que se va, de repente va a rebajar el pasaje, mejor dicho, combustible a nivel de nuestra provincia de Cotabambas.
allí ya también ellos, los empresarios, se han ofrecido de hacer la rebaja correspondiente también, según al costo de los combustibles en nuestra provincia de Cotabambas. No queda tampoco el acuerdo o la aceptación que el día de ayer los empresarios lo aceptaron. Por ejemplo, de Tamobamba a Cusco, el pasaje definitivamente en los autos es 45 soles y en las combis es 35 soles. Igual de Tamobamba a Charhuahuacho es 11 soles. 11 soles, ya no es 13 soles, porque venían cobrando 13 soles, ahora es 11 soles. Ahora, servicio de taxis en la localidad, dentro de la localidad, es 5 soles, porque venían cobrando 7, 8, algunos, ¿no? Hasta 10 soles, pero ahora es 5 soles. Fuera de la localidad, fuera de la población, y es muy diferente según a la distancia a los centros poblados, a las diferentes comunidades. Eso es todo por el momento, Javier. Bueno, lo que el día de ayer se ha entrado de acuerdo, bueno, felicitaciones. Perfecto, Aquiles, nos parece muy bien el acuerdo al cual han arribado allá en Tamobamba entre los hermanos transportistas y también la población, que naturalmente muestran su malestar tras el incremento de los precios de los pasajes. Gracias, Aquiles, estaremos en contacto el día de mañana. Muy bien, hasta mañana, queridos amigos. Buenos días. Perfecto, ahí estuvo nuestro corresponsal desde el distrito de Akira, el señor Aquiles Abarca, trayéndonos información desde esta localidad. 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto, nos vamos rápidamente. En breve se vienen las primeras planas con los diarios de circulación nacional con nuestra colega Lisbeth Saldívar, quien ya está a puertas, nos comenta, y con maletas en mano para hacer su viaje de Semana Santa, ¿no? Un feriado largo, ella seguramente estará de viaje, ya nos comentará Lisbeth. Está con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Propicio, Javier, también como para viajar, ¿no? Fin de semana, los que puedan, claro, naturalmente, ¿no? Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Ya está con nosotros Lisbeth Saldívar, cómodamente sentada desde la cabina número 3 de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. ¿Cómo estás, Lisbeth? Adelante. Buenos días, William, buenos días, Javier, buenos días con todos nuestros amigos. Y efectivamente, ¿qué comes? ¿Qué adivinas? Ya estamos con la maleta ahí, con la mochila, para poder hacer la caminata correspondiente este fin, jueves y viernes, que es feriado. ¿Cuál va a ser el periplo? ¿Cuál va a ser el periplo? ¿A dónde se va usted, Lisbeth? Ahí estamos analizando seriamente dónde vamos. Vamos hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este. ¿Dónde vamos? Ahí estamos analizando, William. De hecho, muchos de nuestros oyentes también deben estar en la misma situación mía. Luego de trabajar hoy, seguramente están alistando ahí en familia, quizás salir, viajar, y la recomendación siempre, ¿no? Si está saliendo con el carrito o está viajando en un transporte interprovincial, siempre con mucha precaución, nada de estar corriendo, exigiendo ahí al conductor. Perfecto, así es, William. Nos parece bien. Sí, con los diarios. Vamos con las primeras planas. Así es, vamos. Empezamos con el pregón, el diario de Apurímac, que nos trae para esta mañana. En la fotografía vemos pues a los feligreses, obviamente en una procesión, ¿no es cierto? Y dice en su titular, feligreses abanquinos en peregrinación al Señor de Illanguia, santuario más visitado, pone en letras rojas y grandes. Miles de personas de Abancay, así como de otras provincias y religiones, se preparan para recibir la Semana Santa en Abancay, y como es de costumbre, la mayoría asistirá, dice, al Templo del Señor de Illanguia, ubicado a 6 kilómetros al sur de la ciudad primaveral. Hoy el diario El Pregón brindará, dice, a sus lectores el programa general por estos días de reflexión de la parroquia Señor de Illanguia.
Vamos con más titulares. Diario El Pregón. Abandonaba moto robada. Policía intervino a un sujeto con 2 requisitorias. Tras marcha pacífica, Construcción Civil pues entregó pliego nacional de reclamos, esto en Abanca y en la municipalidad. Más diarios en esta mañana. Diario El Chasqui todavía no ha actualizado su portada para esta mañana. Nos vamos al Cusco, el diario El Cusco. Dice, hechos se registraron en el distrito quispicanchino de Quiquijana. Estarían involucrados trabajadores y funcionarios. Hombre desaparece tras ingresar al local municipal. Se trata de Hilario Flores Quispe, había ingresado para atrapar golondrinas. Por razones, dice que se investigan, había dejado de existir. Cuerpo inerte aún no aparece. Personal de Serenazgo habría admitido que el cuerpo fue lanzado al río Vilcanota. ¿Qué está pasando de verdad con los seres humanos hoy en día? Por otro lado, alcalde Luis Pantoja señala que estaría concluida, dice, en 6 meses. Hoy se reinicia la obra de intervención de la avenida Pardo. Esta avenida también no más de no sé cuántos metros y nunca de acabarse esta obra. Transfieren 31 millones de soles para preservar, dice, bienes del gasoducto del sur. Obra paralizada por la corrupción desde el año 2016, sigue generando gastos al pueblo peruano. Ahora se han transferido recursos desde el Ministerio de Energía y Minas para cuidar tuberías y obras que quedaron, dice, en el proyecto ejecutado por brasileña Odebrecht. Más gasto, más gasto. Más información, diario El Cusco. Comisión permanente hoy toma decisión sobre congresistas, los niños. ¿Qué tal niños? Exministro castillista, Heiner Alvarado, en el penal Castro. Especialistas consideran que Perú tendrá el invierno más caliente de los últimos años, después de tantas lluvias. Ahora ya también viene ello. Más información, nos vamos, el diario El Sol también, ya están, creo, de vacaciones, no han actualizado. Nos vamos con el diario El Correo, pero en la región de Arequipa, que dice, lluvia, granizo, inundaciones sorprenden Arequipa, temporal destructor, ponen ahí, de hecho, las fotografías de estas lluvias, pues, que a su paso han dejado allá en la región de Arequipa. Nos vamos con más diarios, ahora sí, de circulación nacional, y el diario Expreso, que nos trae para esta mañana. Ahí está la fotografía de la presidenta, dice, hasta el 2026, izquierdistas y caviares fracasaron con vacancia de Boluarte, ponen, como ya lo había anunciado, dice Expreso, el congresista, en este caso el Congreso de la República, rechazó admitir la moción de vacancia por permanente incapacidad moral en contar con la presidenta hasta el 2026. Saca en sus titulares Expreso para esta mañana. Por otro lado, también hay información. Dice 44,000 personas lo pierden todo por lluvia, esto en el norte, y efectivamente pues el norte está pasando tiempos difíciles. Semana Santa, viajeros en alerta por dengue, claro, esto también en el norte. Vamos con más diarios de circulación nacional. ¿Qué dice La Razón? La Razón trae en su titular principal esta mañana, ministro del Interior, Vicente Romero, lanza advertencia a violentistas que asusan protestas. Impondremos principio de autoridad, pone en su titular, y también sale pues la fotografía del ministro del Interior, Vicente Romero. Asimismo, La Razón dice, más de 2.400 propietarios, esto en Lima, reclaman desembolso de bono de techo propio. Más información, más diarios de circulación nacional, y entre manos tenemos ya El Correo, ya en su circulación nacional, dice en su titular principal, 5 de sus legisladores han sido protagonistas de denuncias y escándalos. Bancada de APP es un desastre, pone en su titular. Cobijó a un acusado de violación sexual y ahora alberga a 2 sindicadas por recorte de sueldos, otra por cobrar cupos y uno más por hallarse con
alianzarse, dice, con Pedro Castillo, con Fiscalía. Inició ayer una investigación preliminar contra Rocío Torres, así dice Correo en su titular. Gestión, ¿qué nos trae para esta mañana? Gestión, BCP demanda interna crecería, dice, solo 0.9% este año, un factor de riesgo. Clave será, dice, el fenómeno del Niño. En diciembre la previsión del banco era de 1.7%. El consumo privado apunta a desacelerarse y tendrá, dice, una variación de 1.9% el año pasado fue pues de 3.6%. Indecopi declaró ilegal prohibición de ir a laborar durante huelga. Asimismo, también diario Gestión dice, MINEM busca que reducirá 6 meses en trámites para proyectos mineros. Más información, La República, ¿qué nos dice en esta mañana La República? Expresidente queda en libertad tras entregarse voluntariamente a la justicia de Nueva York. Habla pues de Trump imputado por 34 delitos. Trump responde, es una interferencia electoral, dice. Más información, La República, maestros de Lima marchan, dice, para exigir que les paguen su bono de 950. Este tema vienen reclamando los maestros prácticamente desde el inicio de este año, desde enero. Imagínate, ya somos abril y no se les paga este bono. También por otro lado Fuerza Popular, Avanza País, APP y pues y otras bancadas de Dina Boluarte habla justamente con respecto a lo que fue ayer en el Congreso. Más información, más diarios esta mañana, tenemos entre manos también el diario El Comercio. Lluvias en Piura dejan más de 67,000 afectados y 24,000 casas dañadas. Imagínense todas estas familias ahora mismo lo que están viviendo. En lo que va, dice, de la temporada, los daños se acumulan en la región norte. Ya son 14 los fallecidos por los desbordes de ríos y los huaicos. También son varias las zonas de la ciudad de Piura que siguen, pues, dice, por desfogue, colapsados los desagües. Autoridades no se dan abasto para distribuir motobombas. Se reportan ya 22,000 casos, dice, de enfermedades diarreicas, casi el doble que el año 2021, según la Dirección de Salud de esta región. 8:12 a.m. Realmente una preocupación tremenda la que está viviendo el norte, básicamente la región de Piura. 12 de 7 integrantes de Ética tienen denuncias o controversias. Fiscalía de la Nación abre investigación a Rosa Torres por concusión. Asimismo, INPE sanciona a Castillo y limita por 15 días su comunicación con el exterior. Pleno no admite a debate la moción de vacancia contra Dina Boluarte, pone El Comercio para esta mañana. Diario El Peruano, también tenemos entre manos, 8:13 a.m. Objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. Ejecutivo impulsará desarrollo de pueblos de la selva central. Jefe del gabinete y ministros se instalaron en Satipo, comisión especial encargada de proponer y fiscalizar la implementación de medidas estratégicas para el progreso integral de las comunidades indígenas. Mientras tanto, también en la parte superior, El Peruano trae entre sus titulares acciones a favor de Loreto y San Martín. La reunión efectivamente con los funcionarios y la presidenta se ve en la fotografía. Peruanos gastarán 800 soles en los feriados. Será así. Ministro de Defensa despachará, dice, en el norte. Por otro lado, tenemos también entre manos el diario El Perú 21, que dice en sus titulares: en momentos en los que parece tan difícil mirar al cielo,
Walt Wizard, así dice, recrea una estatua hiperrealista de Jesús, y justamente pues ahí está la fotografía, mensajero de paz ponen allí. Por otro lado, equipo de fiscales que investigará, dice, muertes por protestas. A pesar de contar con los votos de los niños, la izquierda no consiguió vacar a Dina. Imputan 34 cargos a Donald Trump, habla también esta mañana Diario Perú 21. Les van a dar 500 soles mensuales durante 2 años. Habla esto con respecto del Ministerio de Vivienda, que inicia pues la entrega de bonos a damnificados. Más información. ¿Qué más tenemos? Tenemos algún diario más que podamos compartir. Hay un diario, pues El País, ¿no?, que también ya circula. La suerte del ministro de Defensa, Jorge Chávez, estaría, dice, echada en salmuera, dice, como era de esperar. La vacancia presidencial contra Dina Boluarte no prosperó y la izquierda tuvo una gran derrota política, pone El País también en esta mañana. 8 de la mañana con 15 minutos. Son los principales diarios de circulación regional, nacional para esta mañana. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Buen día. Muchas gracias, Liz. Perfecto. Buen día. Y bueno, ¿a dónde todavía se irá, no, Liz? No, parece que se va lejos, de este, Yo creo nos que ha al dicho norte. al sur. O al sur. No, al Listo. norte está lloviendo, A Liz. donde vaya, sí, a donde vaya voy a hacer una transmisión en vivo, ¿ya? Perfecto, nos Vamos a parece estar bien. atentos a tu en Listo. vivo, Viernes, cuidado que Listo. se haga sobar más bien. Cuidado, ¿va a acompañar No, en la penitencia esperemos el que día no. viernes, Liz? Eso pues, estamos, de hecho que tenemos que pasar, ¿no? como todos ustedes Como también todos. entenderán. Nadie está libre de pecado, mi Sí, estimada pues. Liz. Nadie está libre, a ver que tire la piedra el que no ha pecado nada. Bueno. Cambiamos de tema. Nos vamos. Listo. Gracias, Lisbeth. Buen día, Bueno. compañeros, que les vaya muy bien. Gracias, buen Perfecto. día. Vamos ahora con la información en el plano deportivo. En Willaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 16 minutos. William, cuéntanos las últimas en el plano deportivo. Nos vamos con la información deportiva, amigos oyentes, y bueno, se viene con lo que está suscitándose en la semana de Semana Santa, semana de reflexión, pero también semana de fútbol. Porque ayer arrancó la Copa Libertadores para los equipos peruanos y el Alianza Lima, jugando de local en el Matute, con gran cantidad de aficionados y sobre todo también con nuevas luminarias, no pudo ante el Atlético Paranaense. Partidazo que se dio en el estadio El Matute, es cierto, pero hay que hacer respetar la casa, pues la idea es que se sume de a 3 de local y empezar una Copa Libertadores ganando es fundamental, porque este campeonato es bastante fuerte. ¿Ustedes creen que Paranaense nos va a dar 1 milímetro en su cancha? Va a ir con todo seguramente cuando sea el partido de vuelta, entonces la idea era ganar de local. Lo cierto es que la Alianza Lima pudo hacerle daño al Paranaense, pero finalmente no se dio este resultado favorable para el cuadro blanquiazul. ¿Cuál fue finalmente el resultado? Igualaron a 0 goles por lado en un partido importante con la participación de jugadores como Cristian Cueva, ¿no?, que no estuvo todavía finito, le falta mayor preparación. Lo golpearon bastante, eso es cierto. También estuvo el Kaiser Zambrano, que sí, ¿no?, muestra mucha experiencia y sobre todo también roce internacional para este tipo de encuentros. Lo cierto es que la Alianza Lima no pudo. Hoy juega el Sporting Cristal ante el Fluminense de Brasil. Partido que se viene a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de nuestra capital de la República, y esperemos que el Sporting Cristal traiga un excelente resultado. Sporting Cristal juega hoy ante el Fluminense en la ciudad de Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Sporting Cristal llegó a esta fase de grupos luego de vencer también a sus rivales en la pre-Libertadores, en partidos muy difíciles, pero que también le sirvieron de sparring, de entrenamiento, de reflexión, de aprendizaje para lo que va a significar ya esta etapa de grupos. Hoy 5 de abril en el Estadio Nacional, el horario del partido es a las 7:30 de la noche. Es importante destacar que el Sporting Cristal es el equipo, que mejor plantel tiene a nivel nacional y sobre todo también ha ya desarrollado buenos partidos internacionales en la pre-Libertadores. 7:30 entonces el Sporting Cristal ante el Fluminense de Brasil
por el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y bueno, también ayer el Universitario de Deportes llegó, dijeron muy elegantes, hasta Argentina, porque el día de hoy también enfrentan al Gimnasia por la Copa Sudamericana. Recordemos que el cuadro del Universitario venció al Cienciano del Cusco y prácticamente no le dio oportunidad para continuar en esta instancia internacional, y es el Universitario quien va a representar al país jugando ante el Gimnasia el día de hoy, partido por la Copa Sudamericana. Bueno, hablando de la Copa Sudamericana, ayer también en la Universidad César Vallejo no pudo ante el LDU de Quito, jugando de local en el Mansiche de Trujillo, cayó por 2-1. El Loco Abreu, que es el entrenador de la Universidad César Vallejo, estuvo jalándose los cabellos, porque quería tener, digamos, el primer resultado positivo jugando de local, sobre todo en esta Copa Sudamericana, y finalmente no se dio. 8 de la mañana ya con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Bueno, hay más información también con respecto a los partidos que se van a desarrollar el día de hoy en el ámbito internacional. Como habíamos indicado, nos preguntan a través de las redes sociales a qué hora juega el Universitario de Deportes. A ver, vamos a dar la programación precisamente de la Copa Sudamericana. El Universitario de Deportes va a tener que enfrentar al Gimnasia de Esgrima de Argentina. Este partido se juega a las 7:30 de la noche. Lo van a poder apreciar por ESPN. Vamos a apreciar este encuentro, y también casi en paralelo va a jugar pues el Sporting Cristal precisamente ante el Fluminense, 7:30. Hay más partidos hoy por la Copa Libertadores. El Patronato enfrenta al Atlético Nacional, el Aucas ante el Flamengo, el Nublense ante el Racing Club, el Cerro Porteño enfrentará al Barcelona, el Bolívar de local juega ante el Palmeiras, buen partido partido de altura. El Sporting Cristal recibe al Fluminense de Brasil, mientras que el Pereira enfrentará al Colo-Colo. Son los partidos por la Copa Libertadores de América que se van a desarrollar el día de hoy. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos. Vamos con el detalle de más informaciones deportivas, amigos oyentes. Ayer precisamente también jugando de local, habíamos indicado, la Universidad César Vallejo no pudo ante el LDU de Quito, jugando en el Estadio Mansiche de Trujillo. Llegaron bastante, digamos, asustados nuestros amigos del LDU de Quito por la información que se manejaba precisamente de intensas lluvias y daños en el norte del país. Felizmente en el Estadio de Mansiche de Trujillo, bueno, se calmó un poco el tema ambiental, el tema de la situación que está atravesando el norte del país, y se pudo desarrollar este encuentro deportivo en el norte del país. Hoy también, como ya hemos indicado, juega el Universitario, juega el Sporting Cristal. Hay que apoyar a los equipos peruanos, corren las apuestas, y por supuesto hay programación también el fin de semana, por lo que va a significar el torneo de la Liga 1 Betson 2023. Por eso les decía, es una semana de reflexión, es una Semana Santa, pero también hay partidos de fútbol que se van a desarrollar este fin de semana. Pero la tabla de colocaciones la lidera la Alianza Lima con 18 puntos ya en la Liga 1 Betson, el Sporting Cristal con 16, ambos con 8 partidos también jugados. El Universitario tiene 16 y el Deportivo, en este caso el Deportivo Garcilaso, tiene 14 puntos. Alianza Atlético con 14, Carlos Amanucci con 14, el Cusco FC tiene 14 puntos entre los primeros lugares de la tabla de colocaciones, y en el último lugar están con ganas de ganar, porque ya se les va acumulando más partidos negativos. Es el Sport Boys, que solamente tiene 7 puntos, el Melgar 3 puntos, la Academia Contalao 3, y el Deportivo Binacional tiene 2 puntos. Precisamente el cuadro del Cusco FC este fin de semana juega ante el Deportivo Binacional por este torneo en la ciudad del Cusco. Son los partidos que se van a desarrollar precisamente este fin de semana, en Semana Santa. Y la recomendación también a nuestros amigos que de repente tienen cierto tiempo, fin de semana, pueden apreciar fútbol, ¿no? En diferentes escenarios del país. Si pueden viajar, háganlo con la seguridad del caso, y sobre todo también en familia. 8:24, punto final a la información deportiva, amigos. Mañana volvemos, todavía, ¿no? Jueves Santo, con la programación habitual de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Adelante, Javier.
Usted está siendo informado a través de Willaricul. 8 de la mañana con 24 minutos. A través de WhatsApp nos escriben, nos dicen saludos para la familia Valencia, especialmente para Washington Valencia y Vilma Bárcena. Gracias por la sintonía. Perfecto, nos parece muy Valencia, Bárcena, podemos identificar que son del distrito de Coyurqui, William. En el distrito de Coyurqui hay plena sintonía, estamos saliendo también a través de nuestras redes sociales. Allí, por ejemplo, nos escribe también Eduardo Arcos Lima, nos dice: hola, buen día amigos del informativo Villarico y saludos cordiales. El fútbol se ve en Libertadores, vamos Universitario. ¿Qué pasó con el Alianza Lima? Le faltó... ¿Qué le faltó, William? ¿Qué le faltó? Le faltó huevos, dice. Un empate en casa no sirve para nada. Muy bien, gracias Eduardo Arcos. También Johnny Mamani nos dice: vamos Binacional a ganar. Bueno, Gilbert, sí, el Binacional que está jugando en Juliaca, que retornó, ¿no? El viernes juega, ¿no es cierto, William? Ante el Cusco FC. Si usted es o tiene DNI de la localidad del distrito de Sailla, de Cusco, pues bueno, si tiene el DNI, usted tiene opción de entrar gratis al Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ah, qué bueno. Ajá, porque esto está haciendo una coordinación el Cusco FC. Le está dando esta posibilidad a la población de Sailla para que puedan ir al estadio para ver fútbol profesional. Buena iniciativa, ¿no? Sí. Fin de semana, de repente muchos no tienen muchas actividades, pueden ir al estadio para poder apreciar fútbol. Y el Binacional, como decías, volvió a su estadio en Juliaca, ¿no? Sí. Después de mucho tiempo también tuvo fútbol esta localidad. Sí, pues sí, bueno, y el fútbol, amigos oyentes, pues bueno, es un deporte el cual mueve fuertemente la economía. Sobre el tema de Roberto Vidal Abarca, del nuevo director de Indesi, Gilbert Abarca Farfán hace el siguiente comentario, dice lo siguiente: es el hijo del ex alcalde provincial de Cotabambas, Roberto Abarca, que en paz descanse. Bueno, ahí está, ves, ¿no? Por el apellido rápidamente, William, nosotros identificamos, claro, ¿no? De que efectivamente es un personaje de la región de Apurímac. Bueno, si a su, digamos, situación geográfica o de nacimiento o de arraigo le acompaña capacidad, que mejor, sí, que pues mejor, le auguramos lo mejor, pues, al señor pues bueno, Roberto, es un, ¿no?, deporte, ajá, que tuvo cuestionamientos precisamente por no ser apurimeño, le decían en el gobierno regional de Apurímac. Pero bueno, si es Abarca, tiene el sello. Claro, cotabambino. Definitivamente. Pedro Comunica nos dice lo siguiente: los peruanos estamos libres de elegir dónde trabajar. No estoy de acuerdo que nos observen para contrataciones de uno u otro lugar. Lo importante es que un profesional honesto puede aportar en el desarrollo del país. Qué difícil de entender es eso por parte de la población. Bueno, ahí está el comentario, ¿no? Lucía Vargas dice lo siguiente: no me parece que en cualquier lugar estén viendo de dónde vienes, quién eres para contratarte. O sea, si yo soy de mi comunidad que estoy estudiando y cuando salga profesional donde me contraten en mi comunidad, o sea, me van a contratar en mi comunidad, eso no es así. Me tendré que presentar en algún lugar donde puedan contratarme según mi perfil. Ojalá esto cambie en el pensamiento de mis paisanos, dice Lucía Vargas. Perfecto, nos parece bien, porque como habíamos indicado, si a esto, al arraigo, digamos, le acompaña capacidad, buen profesionalismo y sobre todo honestidad, no habría ningún problema de que desarrolle su actividad profesional, no solamente acá en Apurímac, sino puede ser en otras localidades y en el extranjero incluso. Nos parece bien. Bueno, buena la reflexión. Así es. Amigos oyentes, en la parte final comentarles que el fin de semana en la programación de Surfu y La Voz de Todos para el día sábado y domingo tenemos novedades. El día sábado, pues bueno, de 2 de la tarde hasta las 4 se viene Americanto con Sammy Canales, que está haciendo todos los preparativos para un programa espectacular. De retorno, ¿no? Sí, de retorno. Americanto, música latinoamericana, música andina contemporánea, o mejor conocido como música ayacuchana, ¿no? Luego se viene Surfui en concierto con José Fernández. Les recomiendo este programa, muy interesante, muy bien trabajado por José Fernández.
Y más tardecito, amigos oyentes, a las 9 de la noche, este programa, William, hay una novedad. Sí, es una novedad. Los Gatos Enamorados. Uy. El Club de los Gatos Enamorados es un espacio exclusivo para parejas, para enamorados, para novios, para dedicarse a música. En ese contexto. Escúchelo. ¿A qué hora? A las 9 de la noche, ¿no? Son 2 horas. Esto se extiende hasta las 11 de la noche. Los fines de semana. Sí. Sábados. Sí. Los Gatos Enamorados. Ajá. Con nuestro colega David Vargas. Así es. Bueno, amigos oyentes, miércoles santo, Guayrecuna Panecona, nos despedimos. Estamos regresando mañana en el informativo Huillarico. Perfecto, Javier, llegamos a la parte final. No sin antes también enviar un saludo cordial hasta donde llegamos a través de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Mañana Jueves Santo estaremos también acompañándolos con un día de reflexión y con un día de informaciones en esta Semana Santa. Nos despedimos. Cuídense mucho. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.